Según estimaciones de la Organización Internacional del Trabajo, más de 1 de cada 5 personas empleadas han sufrido alguna modalidad de violencia y acoso durante su vida laboral. La violencia y el acoso conllevan un gran costo humano para las personas que lo sufren en sus trabajos, afectando negativamente su salud física, psicológica, su dignidad, su bienestar y su entorno familiar y social. Voy a hablar con Agustina Bordón Carratalá, titular de la Dirección de Género y Diversidad de la Universidad Nacional de Cuyo, para entender más sobre este tema y para conocer cómo lo trabajan en el ámbito universitario. Agustina, ¿por qué es importante hablar de violencia laboral? Es importante hablar de violencia laboral porque nosotros en el trabajo convivimos. No solamente vamos a producir, sino que compartimos, tenemos vínculos y pasamos gran parte de nuestro día en nuestros ámbitos laborales. Entonces, esto es un compromiso, hablar de violencia laboral es un compromiso que tiene que tener tanto el Estado, las organizaciones empresariales, como también los propios trabajadores y trabajadoras, de saber qué es y por qué es importante tenerlo en agenda. Al trabajador, a la trabajadora le cuesta plantear esos temas, por ejemplo, en un ámbito laboral donde no se habla. Sí, porque al no tenerlo en el día a día, a saber qué es y qué implica, es como muy importante llevarlo a jefes, a jefas, a decir, che, esto lo que está pasando es violencia laboral. Entonces, cuesta acceder, pero yo creo que es importante que, como en estas oportunidades, hablar, va a ir creciendo y se va a ir poniendo en la agenda decir, bueno, violencia laboral, ¿qué es? Es el abuso de poder que se ejerce en un ámbito laboral, que puede ser por acción, que puede ser por omisión, y también que puede ser no solamente en relación como vertical de jefe-jefa, sino puede también ser entre pares. Entre pares, claro. Entonces, ya conocer qué es o cuáles son las modalidades ya nos da un pie para que esa persona que se siente que está atravesando algún tipo de violencia pueda hablarlo y manifestarlo. Bueno, me gustó eso porque está claro que también hay que no solamente instalar el tema en el ámbito en el que trabajamos, sino también incluso, digo, en el ámbito social en el que intervenimos, digo, también es importante. Pero además esto que decías vos de establecer las diferencias, ¿qué es violencia laboral? ¿Cómo se puede ejercer? La violencia laboral se da cuando hay una agresión física, directa o indirectamente. Por ejemplo, golpear objetos es ejercer violencia física de manera indirecta. No estás agrediendo directamente a la persona, pero sí lo haces para no golpear, por ejemplo. Puede ser también por acoso psicológico, esto de hostigar, de no hablar también, de no compartir información. Puede ser una agresión sexual, instar a que la persona quiera acceder a algún tipo de vínculo sexoafectivo cuando no hay consentimiento, e incluso también puede ser por ciberacoso, que es esto a través de las mensajerías instantáneas, de blogs, de redes sociales, los me gustas, compartir solicitudes de amistades. Eso también puede ser algún tipo de violencia laboral. ¿Y cómo nos damos cuenta? Porque pueden haber climas laborales hostiles. No, aparte también de hostiles, hay otros que son sutiles. Vamos por los hostiles, que me parece Los hostiles, y esto de, por ejemplo, agarrar a una persona y tenerla de punto, cuestionarle cómo se viste, reírse de la persona, opinar sobre el cuerpo de la persona. Todo esto genera climas hostiles y puede ser que la persona se aísle, que la persona falte, presente licencias por enfermedades porque está sintiendo un malestar en su ámbito laboral. Entonces ahí tenés una manifestación mucho más fuerte, clara, donde líderes tienen, o jefes o directores, directoras, dependen quiénes están a cargo de esas organizaciones o del Estado, tienen que identificar y saber por qué esa persona no viene a trabajar, por qué tiene tantas licencias, qué pasa en estos grupos. Es muy importante conocer para desactivarla, porque, como dice la OIT, todos tenemos derecho a vivir
un ambiente de trabajo libre de violencia. Tal cual. Y en ese caso, estaba muy bien el ejemplo que ponías, esto de pronto se puede dar la situación de que alguien que está viviendo esta violencia o padeciéndola, deje de ir a trabajar. ¿Cómo debe actuar el entorno? Porque también, digo, nos tendríamos que involucrar en una situación como esa, digo, frente a un panorama que vemos que tal vez no es con nosotros, pero sí es con otra persona. Claro, yo creo que conociendo de qué va la violencia laboral, puede llegar a desactivar y a alertar hay una persona que está faltando, hay una persona que no quiere participar de las reuniones sociales, hay una persona que se siente incómoda, que se va al baño a llorar. Ese tipo de indicios nos tienen que alertar como organizaciones o como Estado de administración pública, decir, che, hay una persona que está atravesando esto en nuestro clima laboral, en nuestro ambiente laboral. Conociendo, se pueden acceder a distintas herramientas. Hay empresas que tienen sus propios protocolos de convivencia laboral. Provincia también tiene la Subsecretaría de Trabajo, vías para poder plantear estos temas, denunciar estos temas. Y en la universidad, bueno, tenemos también nuestras propias herramientas para poder hacerlo. En estos tiempos donde en otras partes del mundo, digo, hemos avanzado un montón en los últimos años en Argentina y en el mundo, pero también se viene dando un fenómeno de, a partir de ciertos resultados, incluso en el ámbito gubernamental, después se deciden dar marcha atrás. Caso Estados Unidos, te lo pongo como ejemplo. Ganó Trump y hay empresas en Estados Unidos que están sacando las políticas que tienen que ver con las acciones contra la violencia de género, la violencia laboral. Digo, también hay que estar en alerta frente a estas situaciones, ¿no? Yo creo que sí, que hay una tendencia mundial a retroceder a ciertos derechos que ya están garantizados. En Argentina, para poder generar retrocesos, tienen que derogar leyes vigentes. Tenemos una amplia normativa en protección de derechos de mujeres, de las diversidades. Por suerte también tenemos ratificado el convenio 190 de la OIT, donde habla de la violencia laboral, no solamente en el mundo del trabajo, sino también que hace puntualmente a la violencia por motivos de género, que eso también es importante un poco diferenciar cuándo es violencia laboral y cuándo es un tipo de violencia laboral en contexto de violencia por motivos de género. Cuando estábamos preparando el programa decías que a veces la gente puede interpretar algo como violencia laboral que no lo es. Digo, ¿cuál es la diferencia? Y casos, por ejemplo, de que no hay violencia es cuando hay decisiones o se designan funciones de la propia organización, que no quiere decir que se esté hostigando, que se está amenazando, que se esté agrediendo a la persona trabajadora. Siempre hay que partir de la base del respeto a la dignidad y de no generar un abuso de poder. Pero te pueden, por ejemplo, cambiar de funciones sin que eso se represente violencia. Siempre y cuando, ¿no? Claro, pero siempre y cuando esté el consentimiento, esté la información, de decir, mira, hoy en día la empresa o la administración pública te necesitan estas funciones, ¿qué opinás? Siempre tratando de conversar con la persona para que no siente que sea como un acoso o que se le está perjudicando. También, por ejemplo, hay conflictos laborales donde hay tensiones entre compañeros de trabajo y eso no implica que sea violencia laboral. Muchas veces también el tema del estrés o esto de la sobrecarga o la frustración profesional, que muchas veces ve que la persona llega al ámbito de trabajo malhumorado y todo. Hay que entender que también hay un contexto económico complejo, donde la gente está teniendo muchos trabajos. Entonces, eso no quiere decir que vaya a generar un clima de trabajo hostil o que vaya a ejercer violencia por simplemente estar en una mala situación. Obvio que si después no se respetan y se sigue sistemáticamente hostigando o violentando, y ya se transformaría en violencia laboral. Y además la comunicación es fundamental, ¿no? Siempre, en estos casos. Sí, siempre es importante cuando se toman decisiones sobre los trabajadores o las trabajadoras, comunicarlo. ¿Y cómo? ¿Cómo? Diciendo que, se recomienda, bueno, hoy necesitamos estas funciones, ¿qué te parece? Conversando, hay que también tener en cuenta que mujeres y varones, por supuesto, tienen a cargo personas, entonces muchas veces el cambio de funciones le va a repercutir en su cotidianidad familiar. Entonces, siempre cómo se comunica es lo ideal para evitar
climas de trabajo hostiles. Tal cual. Agostina, vamos a seguir hablando ya en el próximo bloque de lo que es la violencia de género, que me Bien. parece que está bueno establecer esas diferencias. ¿Te parece? Bueno. Dale. Según la Organización Internacional del Trabajo, la violencia laboral tiene un efecto negativo sobre la productividad, la competitividad, la imagen y la sostenibilidad de las empresas y organizaciones. Pero, ¿qué pasa cuando esa violencia laboral se ejerce contra las mujeres? ¿Es violencia de género? La respuesta es sí, y hay diferentes maneras de ejercerla. Bueno, Agostina, habíamos quedado en esto de hablar de la violencia de género en el ámbito laboral. Definamos primero de qué se trata. Bueno, la violencia de género son acciones u omisiones cuando se ejerce de manera directa o indirecta contra la mujer y se extiende también a las diversidades, a las personas del colectivo LGBTIQ+. Esto está definido en la ley 26485, que es la ley de protección integral de las mujeres, donde ahí tenemos tipos y modalidades de violencia. ¿Y cuál es la diferencia entre tipo y modalidad? Tipo, por ejemplo, tenés la violencia física, que es ¿qué se está ejerciendo? O sea, por ejemplo, una violencia física, una violencia psicológica, una violencia sexual, política también. Eso nos demuestra cómo se manifiesta. Y después tenemos las modalidades, que puede ser en el ámbito doméstico, laboral, también puede ser digital. Se agregó hace muy poco la ley Olimpia por los entornos digitales, institucional, que es en qué ámbito se está manifestando. Bueno, y ahí encontramos la violencia por motivos de género en el ámbito laboral, que es, por ejemplo, cuando se le obstaculiza a una mujer un ascenso o se les exige, por ejemplo, determinado estado civil. Ahí podemos encontrar los ejemplos que mayor se manifiestan, como son las brechas salariales, de esto de decir, bueno, a una mujer se le exige una sobrecalificación para poder ascender o para poder acceder a determinados puestos de trabajo. Como que todo el tiempo tiene que estar, o al menos se pide esto de demostrar el conocimiento más allá de que ya lo tenga y se entienda que ya lo tiene, ¿no? Sí, sí. Es como siempre tenés que decir qué sos. Por ejemplo, siempre tengo que decir que soy abogada, que estoy estudiando una maestría, para tener legitimidad. Claro, a lo mejor, como para validar incluso tu trabajo, lo que decís, lo que manifestás. Claro, o ciertos conocimientos que a otras personas, por ejemplo, a otros pares o a otros directores o a otros jefes no se les pregunta qué son, no les interesa. Eso lo vemos, está reflejado, hay estadísticas, o sea, no es solamente una cuestión de nosotras, sino que sucede. Entonces, bueno, la violencia por motivos de género en el ámbito como modalidad laboral se manifiestan más o menos de esta forma. O, por ejemplo, una mujer que está esperando un ascenso o tener mayores funciones y se queda embarazada y dice, no, y es que mira, vos a los 9 meses vos ya no vas a poder estar abocada 100% al trabajo. Entonces la condiciona y termina siendo también violencia de género. Termina siendo violencia de género, porque esa persona, por ser mujer, por quedarse embarazada, se le está obstaculizando un ascenso. También la violencia... digamos que les quita posibilidades y la debe sacar incluso de ámbitos de peso, de decisión, de jerarquía, ¿no? A partir de esta violencia que se ejerce. Sí, sí, la verdad que se ve y se manifiesta de que se las van excluyendo de distintos ámbitos laborales por esto mismo, o también estos estereotipos de que hay trabajos que son para hombres y hay trabajos que son para mujeres. ¿Por qué? Por ejemplo, en tareas de mantenimiento, ¿por qué son de varones y las mujeres también pueden acceder? Eso es violencia por motivos de género en el ámbito laboral. Puede ser también física, puede ser como tipo o psicológica, pero que se dé en el ámbito laboral. Claro. Ahí es donde entra a aplicarse la ley 26485 y todas las normativas de protección
que tienen perspectiva de género y de protección hacia la mujer y hacia las diversidades. Esto se me ocurre trasladarlo también un poco a lo que sucede en los ámbitos gubernamentales, sin hablar específicamente de un gobierno, pero sí de esto de que en los lugares de decisión, incluso en la política, generalmente son hombres los que están. Digo, es difícil ver un ministro o una ministra de Economía cuando se entiende que en general son hombres los que han ocupado esos lugares, y generalmente a la mujer se las envía a áreas también muy sensibles, pero que siempre tienen que ver con lo social y no tal vez con lo económico, por ejemplo, ¿no? Es que a las mujeres nos cuesta llegar a los ámbitos de decisión. Es por eso que se han tenido que sancionar leyes. Por ejemplo, de paridad. Acá en Loncuso tenemos también la ley de paridad para los altos cargos. Hoy tenemos la segunda rectora en toda la historia de la universidad, porque se modificó también el estatuto universitario. A nivel nacional están las leyes de paridad también para que puedan ocupar cargos políticos las mujeres. Entonces, no es algo ajeno, es algo que sucede y es algo que se manifiesta. En lo cual hemos avanzado, pero todavía nos falta. Todavía nos falta, porque o sea, ojalá que lleguemos en un momento que no tenga una ley que decir ¿cuántas mujeres podemos ocupar un lugar? Claro, lugares de decisión. Y sí, está muy orientado que las mujeres tienen que tener como estos roles que decías vos recién, en más cuidados como más amorosos, más familiares, como más de lo social y no tanto otros que están... Cuando seguramente hay muchas mujeres calificadas para ocupar un lugar. Seguramente. A ver, la calificación de las personas, egresados, egresadas de acá a la universidad, tenemos todas las mismas formaciones. Exacto. ¿Por qué no podemos llegar todos? Sería, claro, que es la gran pregunta que hacemos muchos y por ahora pocas respuestas, ¿no? Sí. Digo, pensando en cargos muchos más elevados y llevándolos, por ejemplo, incluso a un cargo de una gobernación, lo decía al principio, ¿no? Sin hablar específicamente de un gobierno en particular, digo, pero es real que incluso en la foto, cuando ves esa foto de un gabinete, cuántas mujeres están en ese lugar, incluso en encuentros internacionales donde de peso, cuando se habla de los encuentros que están relacionados con el ambiente, los foros económicos, siempre mayoritariamente hay hombres y no mujeres, ¿no? Bueno, nosotras desde la dirección cuando damos capacitaciones siempre ponemos una imagen a nivel internacional donde hay 2 mujeres en uno de los congresos internacionales y está todo lleno de hombres y solamente hay 2 mujeres, donde tienen ese mínimo de representación o poder de decisión. Incluso a nivel universitario, la mayor parte de los rectores son varones. Hay muchas vicerrectoras, pero la mayoría son los rectores son varones. Bueno, vamos a hablar en el próximo bloque específicamente de lo que sucede con la dirección que tenemos aquí en la universidad para que nos cuentes cómo están trabajando, que me parece que vienen haciendo un trabajo muy importante y está bueno destacarlo, ¿te parece? Bueno, dale, gracias. La Dirección de Género y Diversidad pertenece a la Secretaría de Bienestar Universitario y está integrada por un equipo interdisciplinario especializado en estudios de género. Sus objetivos son fortalecer mecanismos que atraviesen la perspectiva de género en el ámbito de la Universidad Nacional de Cuyo. Agostina, hablamos de violencia laboral, de violencia de género y habíamos anticipado que íbamos a hablar cómo trabajan desde la Dirección de Género y Diversidad de la Universidad Nacional de Cuyo en pos de justamente avanzar sobre este tema que es tan sensible, o estos temas, ¿no? Bien, la Dirección de Género y Diversidad se crea hace muy poquito, hace aproximadamente 2 años. Esto no quiere decir que desde la universidad no se trabajaban políticas de género, se vienen trabajando desde hace varios años, pero lo que se hizo fue nuclear todos los programas, todas las áreas que trabajaban políticas de género, se nucleó en una dirección, ya que se jerarquizó con la gestión de la rectora. Nosotras nos dividimos en 2 áreas. Tenemos el área de la Consejería de Género, que viene trabajando desde el 2015, y el área de capacitación, formación y sensibilización en perspectiva de género. ¿Qué queremos hacer? Queremos hacer que por un lado se trabaje la prevención de la violencia y por otro lado los abordajes cuando ya existen los casos en el ámbito universitario o en ocasión de la universidad sería.
Vos decías que es muy reciente, más allá de que las políticas se vienen aplicando, ¿cómo ustedes evalúan, ¿no? lo positivo que tiene esto de prevenir, por ejemplo? ¿Cómo, me imagino que es algo que también constantemente lo van evaluando, el impacto que tiene esto de la prevención? Sí, trabajamos mucho la prevención, trabajamos capacitaciones a demanda, por ejemplo, si alguna unidad académica o alguna secretaría del rectorado necesita trabajar, por ejemplo, violencia digital, vamos y preparamos una capacitación y trabajamos y capacitamos con la unidad académica ahí. Después también hacemos la capacitación de ley Micaela, que es una ley Sí. nacional donde se obliga a todos los funcionarios, a las funcionarias públicas a capacitarnos en perspectiva de género. Y también tenemos distintas capacitaciones que pueden ser un poco más como intervenidas. Por ejemplo, a raíz de un caso se puede ir a trabajar con ese ámbito laboral que se ha interrumpido por una situación de violencia. Trabajamos y capacitamos en, por ejemplo, las buenas prácticas que se pueden llegar a tener, ya sea, por ejemplo, en las aulas o en lo laboral. ¿Se da, por ejemplo, que a la dirección venga y se manifieste un alumno o una alumna frente a ciertas situaciones que se dan en ese ámbito? Sí, muchísimo. O sea, nosotras recibimos casos de estudiantes, de docentes y de no docentes. Estudiantes, muchísimas estudiantes a las cuales sienten ciertas como o discriminación o acoso o malos tratos por parte de docentes. Los canalizamos nosotras y hacemos algún tipo de acompañamiento. En el caso de que requiera y sea grave, pues, está habilitada la vía de aplicar el protocolo de actuación que tenemos como normativa propia de la universidad, de que puede derivar en un sumario administrativo a ese docente, en el caso puntual. ¿Cómo solucionan cuando ya llega esa instancia, en donde tienen que intervenir de manera directa porque hay se entiende denuncia? ¿Cómo asesoran ustedes y cómo abordan el tema? Bueno, viste que dijimos que teníamos dos áreas, el área de capacitaciones y el área de la consejería. La consejería realiza los abordajes integrales, donde hay psicólogas, hay trabajadoras sociales, hay abogadas, donde alojan y acompañan la situación y ahí se articula qué estrategia se puede aplicar a determinado caso concreto. Nosotras entendemos que las denuncias muchas veces no solucionan nada. Entonces no vamos puramente a lo punitivo. Siempre se va evaluando el caso y también respetando la autonomía de la persona. Si la persona quiere denunciar, se denuncia. Si no, no. Siempre se respeta la autonomía. Pero nosotras no vamos directamente a, bueno, vamos a tal docente a señalarlo, a denunciarlo, porque eso, a ver, la violencia genera una bomba expansiva en todos los ámbitos, o sea, en las aulas, en el ámbito laboral o en cualquier situación, por ejemplo, puntual en el club. Todo el mundo va a hablar, van a opinar, se van a generar bandos, entonces la denuncia no soluciona nada. Ahora, si la persona que va a la consejería decide denunciar, y hay que respetar su autonomía. Su decisión, tal cual, tal cual. Perdón, todo esto es como muy artesanal, es cada caso concreto, se va resolviendo. Iba a eso, ¿no? Porque se entiende que si bien hay parámetros que se pueden seguir, todos los casos son absolutamente individuales, ¿no? De cómo se manifiesta, cómo se enfrenta, cuál es la respuesta que ustedes le deben dar o entienden que le deben dar. Digo, me imagino que cada caso es muy puntual y muy particular. Sí, cada caso se dice que es como un mundo porque hay que ver qué estrategias también se pueden implementar según la gravedad o los indicadores de riesgo que puede tener esa persona. Se articula con provincia, por ejemplo, con los distintos departamentos. Si hay medidas de protección, también cómo se van a aplicar. La verdad que depende de cada caso concreto cómo se puede ir abordando la situación. Por eso siempre se hace de manera interdisciplinaria, que hace una psicóloga, que hace una trabajadora social, una abogada, para que pueda orientar más o menos cuál es la mejor estrategia para la persona. A partir de la aparición de la dirección y de las maneras en que ha ido actuando la universidad frente a otros casos antes de que existiera la dirección, ¿entienden que eso, el impacto es directo, que se cambia la manera que actúa esa persona que puede estar involucrada, que mejora el ámbito? ¿Entienden que el impacto es inmediato o al menos se siente el impacto? En el caso de la persona que ha sido señalada como autora de alguna situación de violencia,
Y siempre entendemos que la sanción no soluciona nada. Por ejemplo, estamos dentro de un ámbito del derecho administrativo, entonces las sanciones son apercibimiento, suspensión, cesantía o exoneración. Entonces entendemos que eso a lo mejor a la persona no le hace sentido, pero a lo mejor eso en conjunto con una capacitación, con una formación, de decir, mira, esto que estás haciendo es violencia, está mal, estás perjudicando a tus compañeras, a tus compañeros, a estudiantes. Ahí entendemos que está la verdadera transformación social. Además, estamos dentro de un mundo académico, si no generamos prácticas pedagógicas, tampoco tiene mucho sentido. Y además teniendo en cuenta que quienes son hoy parte de la universidad, después todo el tiempo son parte de la sociedad, pero después claramente salen del ámbito universitario y están en la sociedad, y se entiende que eso que puedan aprender acá lo van a volcar también en la sociedad, ¿no? ¿Se entiende? Sí, total. Como siempre decimos, nosotros somos personas que reproducimos los contenidos que nos da la universidad y vamos y los llevamos a nuestros ámbitos sociales, a nuestra familia, amigos. Entonces está generando un impacto en una persona que se capacita y entiende que no es un capricho, que no es porque lo dice una ley, sino que es porque de verdad hay determinadas situaciones que no están buenas. Ya se va y se replica, se lleva a su casa, a sus ámbitos, y también en las relaciones interpersonales, en las parejas. Hoy en día ya no se toleran ciertas cosas que antes sí se toleraban. Entonces, bueno, eso mucho lo hablamos en los espacios ahí de capacitaciones, por eso siempre apuntamos a la formación, a hablar de estos temas. Quiero hacer repasar algo que me parece que es interesante, que estamos hablando de esto, cómo trabajan ustedes en el ámbito universitario, pero no dejar de pensar en los que no están en el ámbito universitario y entender que también hay lugares donde se pueda recurrir frente a hechos de violencia laboral, de violencia de género, donde también van a encontrar respuestas fuera de lo que es el ámbito universitario, ¿no? Bien, en el ámbito de lo que es provincia está la Dirección de Género y Diversidad, que físicamente está en el barrio Bombal, ahí. Bueno, y en las redes también aparecen, ellas abordan las situaciones en lo que es por afuera del ámbito universitario o de personas que son de la ciudadanía mendocina o no también. Hacen acompañamientos y también guían a las personas para abordar sus casos, o sea, para ver a dónde pueden ir, evitar que vayan circulando por todas las áreas. Sin tener un camino definido, al contrario, tratan de guiarlos. De guiar, ¿no? Sí. Después está, en el caso de violencia laboral, está la Subsecretaría de Trabajo y Empleo, tiene un área donde también se alojan y se abordan y se resuelven los conflictos laborales y lo que es la violencia laboral. Que también ahí en la página de la subsecretaría establece de qué manera pedir turno, cómo denunciar. Y después, ya en el ámbito judicial, está la Dirección de Mujeres, Género y Diversidad de la Suprema Corte de Justicia, que también en la página de ahí tienen la forma de acceder y hacen acompañamientos, por ejemplo, de las causas judiciales, dónde está tu causa, dónde tenés que ir. La verdad que hoy en día hay un montón de organismos que estamos trabajando de manera articulada para no sobreintervenir a las personas. Muy bien, me encantó, porque hay que entender que el lugar donde estemos, sean los distintos ámbitos donde nos desarrollamos, siempre hay una respuesta y podemos encontrar esa contención y el asesoramiento que se necesita en un caso como este, ¿no? Sí, por suerte en Mendoza tenemos un montón de espacios, de organismos, en las municipalidades también hay áreas de género, donde alguna respuesta se puede, o algún acompañamiento se puede brindar, así que las invitamos y los invitamos también a que puedan acercarse y que van a ser escuchados, que es lo más importante. Agostina, muchas gracias. Gracias a ustedes y a vos. Omitir o normalizar cualquier forma de violencia de género en el ámbito laboral atenta contra cualquier cambio, evolución o avance que se haya logrado. Las instituciones, organismos y empresas deben aplicar las políticas necesarias para evitarlas y condenar y sancionar en caso que se produzcan. Intervenir, formar y articular acciones para la igualdad de derechos y oportunidades.